Bienvenidos una vez más a este Reinas de Copas hermoso, ¿cómo están? Hola, bienvenidos, buen viernes para todos. Hoy es viernes 20 de diciembre y estamos en vivo en Reinas de Copas en @improts.tv, ok. Gracias por estar ahí del otro lado, gracias por acompañarnos como todos los miércoles y viernes, bueno, en particular a nosotras los viernes. Estamos acá hoy con un programa hermosísimo. Como les decía, es viernes, es el último programa antes de Navidad. Se viene la fiesta, se viene fin de año. Es increíble que ya se acabó el año, que ya termina este 2024, que fue un año como muy, muy poderoso, creo, para todos. Hubo mucha movilización, más allá de lo energético que se estuvo moviendo y lo astrológico. Creo que todas las personas con las que pude hablar, este año trajo mucha movilización. Después vamos a hablar un poquito también, si quieren, de eso. ¿Cómo andan las reinas que me acompañan hoy? Buen día, Dai, buen día, Bren, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy felices de estar acá, muy feliz. Anoche pude dormir muy bien. Mi hija no podía dormir, no sé qué pasó. ¿Hubo algo astrológico? ¿Alguien sabe? Y Clary se levantó 2 veces también. No se podía dormir, no podía conciliar el sueño. Bueno, claro, no sé, algo pasó. Vos como un bebé. Yo no tengo tantas dificultades para dormir. Gracias a Dios, hace tiempo puedo dormir. Como así que bien, muy contenta por estar acá nuevamente, por compartir con ustedes. Gracias. La verdad, en este formato de viernes también más reducido, pero las chicas están acá también acompañándonos. Siempre, sí. Aunque no están Está Bren, en espíritu. Que es nuestra reina, nuestra incorporación más nuevita de lo que es el staff de las reinas. Sí, buen día. Bueno, también muy feliz, chicas, de estar acá. Siempre me pone contenta estar acá con ustedes compartiendo. Y hoy un programón. Sí. Estábamos hablando un ratito antes del programa con Fer. Bueno, muchísimas cosas para compartir, muchísimas cosas. ¿De qué vamos a hablar hoy, Bren? Contanos. Neurodivergencia, neurodiversidad. Ahí Fer va a entrar más en tema. Ya la vamos a presentar. La tenemos acá. Sí. Estamos muy ansiosas hoy. Y bueno, veníamos hablando de varias cosas porque justamente temas diagnósticos, ¿no? Que a mí me tocan lo personal en mis especialidades, pero bueno, tema de TDAH, tema incluso de epilepsia, temas de, bueno, tantos diagnósticos que se dan y que el tema del diagnóstico es rotulan. Un tema aparte, sí, en general, con todas las cuestiones, no solo con las neurodiversidades o neurodivergencias. Total. Ahora vamos a ver bien eso, pero creo que, bueno, vos y yo tenemos conocimientos de Bren ya es biodecodificadora, yo estoy en formación. El conflicto de diagnóstico es algo que realmente tiene un peso, no es menor, y de hecho, el otro día hablando con mi mamá, que yo siempre la cito porque mi mamá tiene ese recorrido hermoso de ser médica tradicional y a ver cómo. Y mismo ella me dice, sí, Ro, lo que pasa es que no se dice, pero en la facultad de medicina tradicional también te enseñan que el diagnóstico es un conflicto, pero diagnosticamos igual. Claro. Le va a traer un problema, claro, pero hoy no importa. No es que esto es algo nuevo que vos me estás trayendo, esto se ve y se dice, ojo con el diagnóstico, pero el médico diagnostica igual porque es la forma que tenemos en la práctica después, ¿no? Es que eso que decís, Romy, es re interesante. Mira, me venía un recuerdo, yo estoy haciendo una formación este año, otra formación de constelaciones, y hay varios médicos, y una de las chicas, el otro día la maestra le hacía una consulta, hablando de constelaciones, estábamos intercambiando, de la mirada, de bueno, vos tenés, qué bueno que vos puedas tener otra mirada desde la medicina y poder, en tu ámbito, ella es ginecóloga, poder dar otra mirada. Y ella dice, sí, el tema es que en la carrera nos enseñan a mirar desde la patología. Claro. Ya de por sí. Entonces el diagnóstico va a ser eso porque hablan de cuerpos con patologías. Claro. Entonces se diagnostica a partir de eso. Claro. Sí. Y creo que también depende de cómo uno lo transmita o lo que busque con ese diagnóstico, ¿no es cierto? Si es traer claridad a la persona o traer una forma nueva de poder ver lo que le está pasando, porque le pasa a muchas personas adultas, de pronto, ¿no? He tenido algunos pacientes adultos, yo en general trabajo con niños, pero he tenido algunos pacientes adultos que cuando llegan a su diagnóstico sienten alivio, porque es bueno, algo realmente era diferente en mí. El tema es cómo se transmite, cómo lo transmite el profesional, para que esa persona no se sienta más limitada de lo que ya se sentía o restringida por ese diagnóstico, sino que sienta una nueva oportunidad para comprender diferente lo que le está pasando y poder buscar nuevas herramientas y nuevas formas de comprensión de su realidad, digamos, ¿no? Y nuevas oportunidades en lugar de más restricciones de lo que ya le presentaba el ambiente, ¿no es cierto? No la propia persona, sino el ambiente. Entonces también es eso, quizá algunas personas cuando llegan a, sí, es verdad, no era yo el problema, ¿no? Sino que realmente me pasaba algo,
pueden tener otra oportunidad. Sí, y es eso, ¿no? Es como el para qué el diagnóstico Claro. y qué me trae, ¿no? Esto, que me trae alivio, la forma distinta de pararme en el mundo y también que ahora puedo hacer algo, a lo mejor, a ver, para mí, en mi mirada más profunda, el ideal sería que nuestro nivel de conciencia y social vaya acompañando que si yo soy distinto a vos, no importa si soy, esto es una discusión que yo tengo mucho con mi marido, ahora vamos a hablarlo igual, porque él me dice, para mí vos no tenés diagnóstico, pero me encantaría que lo tengas, porque sería mucho más fácil para mí acompañarte en todas las cosas que te pasan. Y la mirada más profunda mía es, ¿hace falta un diagnóstico para que vos como ser humano me puedas acompañar? Y ahí es donde yo, bueno, eso debate más grande, después lo hablamos. Bueno, antes de meternos bueno. ahí de lleno, paren. Quiero decirles que estamos en @improtv, ¿ok? Tenemos un WhatsApp que está acá arriba, donde nos pueden mandar un mensaje de audio, nos pueden mandar un mensaje de texto. Por ahí pueden llamar y salir al aire. Va a ser un tema, el tema de hoy, que es el tema de la neurodiversidad en general, neurodivergencias. Es un tema que creo que hoy está mucho más en boca de todos que antes. Se está hablando mucho más. Ahora me encantaría poder hablar de una película, de una serie que se llama Un león en el bosque, que es una serie que está inspirada en Fermín, que es un nene de nuestra escuela, así que ahora después por ahí podemos hablar un poquito de eso, pero es algo que lo estamos pudiendo hablar, lo estamos pudiendo decir, y muchos adultos, traigo por ahí mi caso, está este fantasma, porque también ahora todos hablan de que, seguro que tenés TDAH, seguro que... Entonces, vamos a empezar a cuidarlo, por eso hoy tenemos una invitada súper especial que es experta, que ahora la vamos a presentar en un minuto. Esperen, no se pongan ansiosos, pero les dejo el 1138878362 para que nos escriban, para que agenden el número y para que sepan que nos pueden contactar por ahí. Además, si estás viendo este video y estás ahí del otro lado, ponenos un like, que eso ayuda a que lleguemos a muchísimas más personas. Compartí este video si sentís que te convoca, que hay algo ahí, que alguien tiene que llegarle esta información, compartirlo. Yo ayer estaba viendo un vivo en Instagram, nada que ver, de una chica que estaba haciendo un desafío de 14 días para manifestar y estaba diciendo algo lindo y lo compartí. También el otro día estaba viendo a una chica que hablaba de cómo vender en redes, y no sé si lo compartía Nuri. Esto, compartí. Si sentís que hay algo que sentís que a alguien le puede servir, compartilo, porque creo que ese es el fin de todo lo que hacemos de este lado, ¿no? Que esto le pueda llegar a más personas. Hay un mensajito. Ya Nuri, tenemos mensaje. Un mensaje Bien. de Nuri que dijo que nos va a estar acompañando, así que aquí está, presente. Dice, buen día, reinas de mi vida. Me convoca el tema de hoy. Es mucho lo que se desconoce del tema y la falta de claridad para trabajar y vincularnos con las personas neurodivergentes. Bien, coincido. Y también vuelvo con esto, ¿no? Está buenísimo que sepamos que todos somos distintos y muchas veces el diagnóstico por ahí nos trae esto de, como es neurodivergente, entonces ahora sí lo entiendo. Lo teníamos que entender siempre. Claro, hagamos, es como la invitación es poder, cuesta, yo sé que cuesta un montón, pero es poder hacer ese ejercicio. Yo me acuerdo, mi marido, hubo una época que tenía como trastornos de ansiedad y tenía ataques de pánico, qué sé yo, y a mí me costó mucho entender que había una historia atrás que lo estaba activando y que para mí era, bueno, pero vos tenés un tema. En mi Romina anterior, era, bueno, hacete ver, anda al psiquiatra, qué sé yo. Más allá de todo eso que ocurrió y hubo un acompañamiento hermoso, es esto de qué me estaba pasando a mí, que no podía acompañar a una persona que estaba atravesando una situación, ¿no? Claro. Y necesitaba que esté diagnosticado. Total. No, después obviamente ya no está más, ya está, dije, no, ahora lo acompaño igual. Pero bueno, Con para esto, darle contexto, perdón, Romy, sí. antes, pero también a modo de introducción de Fer, esto de los diagnósticos me parece tan interesante. También yo lo veo así, ¿no? Por supuesto, pero también es pararse en el lugar del paradigma desde el que diagnostica. Entonces, Claro. porque eso que decía Dai, para mí es el tener un diagnóstico muchas veces lo necesitamos para tener una seguridad, para saber por dónde, pero al mismo tiempo para mí es tener claro, bueno, ¿a quién estás acudiendo? ¿Desde qué paradigma te diagnostican? Y yo siempre pienso que los diagnósticos sean posibilitantes y no limitantes, ¿no? Y de esto va a hablar muchísimo Fer, porque bueno, en todo este universo justamente, ¿no? Esto que decías, trastornos de ansiedad, temas, trastornos mentales varios, ¿no? Ahora nombramos. Brotes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, qué mejor que la especialista para que hable de eso. Acá la tenemos María Fernanda Vaqueiro, que seguramente, bienvenida primero. Bienvenida, Fer. Aplausos. Aplausos. Fer, aplausos reales también.
Habla bien cerquita, Fer. Bien cerquita del Un placer micrófono. estar Te la podés aquí con acercar, Fer, ustedes. también, si querés. Porque te Yo sea quiero como- decirles me lo a toda llevo la a casa. comunidad de la Aurora que nos está viendo, pues nos ve toda la comunidad, que no es Cristina, es la hermana melliza. No Igual es me Cristina. conocen, me Claro, no es conocen. Cristina que le cambiamos el nombre. Me conocen, he ido también Sí. a dar un poco de servicio a la primaria, a la secundaria, así que Está bien, está muy bien. Me conocen. Bueno, Fer, ¿querés contarnos un poquito sobre vos? ¿Qué es lo que haces? ¿En qué te especializás? Antes de entrar así como a Bien. intercambiar. es muy complicado. Hazlo simple. Yo de profesión soy terapista ocupacional, como DAI. Empecé a trabajar hace más de 17 años con adultos con dificultades mentales en centros de día. Y después empecé a trabajar en consultorio con niños autistas, primero con los autistas que conoce todo el mundo, dirían los más severos, esos que usan pañales, que no hablan, que no te miran a los ojos, que son violentos, que tienen conductas disruptivas, bla, bla, bla. En el 2015 ya no sentí que estaba en el lugar apropiado, no estaba de acuerdo con el tratamiento de los niños y me abrí mi propio espacio para hacer lo que yo quería. Y ahí empezaron a llegar chicos sin diagnóstico, y con diagnóstico yo en ese momento no quería saber nada con diagnósticos porque estaba re en contra, pero también entendí que había chicos que llegaban y obtenían un diagnóstico que iban a necesitar por el tema de la escuela muchos acompañamientos y que sin un diagnóstico es imposible abordarlo económicamente. Claro. Entonces me amigué con los diagnósticos, con las obras sociales y atendí así, pero muchos de los chicos que venían no tenían diagnóstico y llegaban porque alguien les había dicho que lo que yo hacía Ayudaba. les hacía bien, entonces bueno. Y ahí empecé a ver otro mundo, porque llegaban estos chicos sin diagnóstico y que después yo no hago evaluaciones, nunca creí en las evaluaciones, perdón. Yo todo lo que voy a decir hoy, lo voy a decir con mucho respeto, desde mi experiencia. Yo creo que nosotros como seres humanos tenemos que pasar por una etapa de entendimiento, de comprensión, de conocimiento, de experimentación para llegar a nuestra propia sabiduría, ¿no? Para conectarnos con eso. Entonces, todo lo que hablo tiene que ver con lo que yo experimenté. Desde una formación académica hasta formaciones holísticas, hasta propias experiencias como neurodivergente, ¿no? Mías y de familiares. Entonces, todo lo que yo voy a decir siempre va a ser con mucho respeto, y siempre digo, espero el mismo respeto, porque podemos tener todos diferentes opiniones, todos compartimos diferentes realidades y estados de conciencia, ¿no? Entonces, el que resuena bien y el que no lo deja pasar. Claro. Entonces, bueno, llega el 2020, ese gran año, y sigo con los niños. Yo en ese momento también, en el 2011, empiezo un camino de conocimiento interior, con una búsqueda de que saber que hay algo más. Y como geminiana muy curiosa, todo lo que hice lo aprendí, porque lo quería aprender, pero siempre para mí. Pero llegó el momento donde eso que yo aprendí lo empecé a usar con los papás de los nenes con los que yo trabajaba, ¿no? Y cuando hablamos de eso, hablamos de, no sé, Diksha, Reiki, videodecodificación, constelación, lo que Bien. quieras, chamanismo, todo, ¿no? Encontrando muy buenos resultados. Y después empezaron a llegar adultos, por ejemplo, que un papá me decía, puede venir mi sobrina, puede venir una amiga, puede venir un amigo. Sí, obviamente, seguí trabajando con los niños. En el año 2022, por una cuestión personal, dejo de trabajar con los niños. Hasta el 2023, en septiembre, vuelvo. Y en septiembre de este año fue, no puedo más seguir con niños, no por los niños, porque llego a lugares maravillosos y logramos cosas increíbles, pero a veces es muy difícil llegar a los papás. Claro. Y llegar a las escuelas. Yo no quiero trabajar para las escuelas porque no creo en este sistema educativo que se está utilizando hoy. Entonces, los niños conmigo estaban 1 hora, 1 vez por semana. Claro. Y nada más dije, tengo que cambiar esto. Y al cerrar los niños,
empezaron a llegar con más fuerza los adultos. Los adultos que se encuentran perdidos. La mayoría han llegado sin diagnóstico y esto tiene que ver con un poco lo que decían ustedes, el tema diagnóstico, ¿no? Es quién te lo da, desde qué mirada, porque hoy comentábamos que yo estoy trabajando con personas adultas de 50 años, 40 y pico de años que tienen diagnósticos de bipolaridad, de fatiga muscular crónica, de esquizofrenia, de un montón de cosas, base de trastorno de ansiedad y trastorno depresivo, porque eso es la base, también está dentro de una neurodivergencia, pero generalmente cuando estos trastornos son abarcados desde una clínica con medicación y, por ejemplo, no es una depresión clínica, o sea, mejoran un poco con la medicación, repuntan un poquito, pero vuelven otra vez y ya la medicación no funciona, es que hay otra cosa ahí de raíz, ¿no? Hablábamos de esto de la importancia, como decías vos, Romy, del diagnóstico de saber o no saber. El saber al adulto muchas veces le da alivio porque es esto, toda la vida fui raro, sapo de otro pozo, nunca entendí a nadie, nunca me entendieron, o cosas que me pasaban, pero ¿no le pasa a todo el mundo? No, no le pasa a todo el mundo. El tema del tener que enmascarar y de ser alguien que uno no es, porque terminás de no entender lo que está pasando, pero estás tan cansada de que te digan que sos una tonta, que sos una colgada, que sos inteligente pero sos vaga. Entonces, Ay, chicos. ¿Les suena, chicas? ¿Les suena? entonces ¿Les suena? Están hablando de mí. terminás creando una máscara sin darte cuenta. O sea, termina siendo algo inconsciente que te hace sobrevivir, porque te ayuda a sobrevivir, pero todo llega a un punto donde estallás en el trastorno de ansiedad mínimo y el trastorno depresivo. Porque el trastorno depresivo, en realidad, en un cerebro neurodivergente, es una crisis que se llama el burnout, que puede durar años. Y una de las cosas que es muy común es esto, hoy también hablaba con ustedes, de esa necesidad de... Muchos tienen el diagnóstico, hay un diagnóstico que ahora no me acuerdo la primer parte, pero que es suicida, ¿no? Y hablando con la gente que tiene ese diagnóstico, es que yo no estoy pensando cómo suicidarme o algo, yo no quiero estar más en este mundo. Claro. Claro, qué distinto. Que es diferente. diferente a querer matarme, ¿no? Es, yo no quiero estar más en este mundo, es muy hostil, es muy duro, no lo entiendo, no me entienden, no sé cómo caí en la familia que tengo porque no me siento parte. Generalmente son personas que salen de ese lugar. Y también otra cosa que hablábamos, generalmente todos los neurodivergentes en nuestra familia tenemos a alguien psiquiátrico. Porque es un neurodivergente que fue llevado a una enfermedad mental. La enfermedad mental para mí no existe, se crea. La neurodivergencia no es una enfermedad. Nacer con un cerebro neurodivergente, que ahora les voy a decir un poquito las diferencias y esto. ¿Por qué neurodiversidad y nueva humanidad? El cerebro neurodivergente es un cerebro evolutivo que tiene características que nos llevan a un mundo casi de perfección, casi, porque nos conecta con la famosa quinta dimensión y ahí vamos hilando un poco, ¿no? El cielo y la tierra, que es lo que tenemos que hacer en este momento de la evolución humana. Integrar el cielo y la tierra, saber que somos seres, frecuencia, energía, luz, vibrando, encarnados en un cuerpo físico, viviendo una realidad humana, experimentándola, ¿no? Entonces, en ese lugar evolutivo, nosotros vinimos, muchas almas, hay muchísimos planes de alma, pero yo, dentro de siempre lo que explico, trato de diferenciar dos. Uno es el alma que viene a evolución y otro es el alma que viene a servicio, ¿no? En este momento estamos en un momento de ascensión planetaria a otras esferas de conciencia, ampliamos nuestras esferas de conciencia. Entonces, el alma que vino a evolucionar va a ser un alma que va a pasar de la frecuencia de la primera dimensión, que hablamos de piedras, de rocas, de minerales, lo más alto, las montañas, porque las dimensiones se dividen en octavas. Entonces vamos desde lo más bajo hasta lo más alto de la primera dimensión, que por ejemplo son las montañas.
todo tiene conciencia. Ujú. Pasamos a la segunda dimensión, todos los vegetales, lo más alto es el árbol. La tercera dimensión, somos los animales, lo más alto es el ser humano con el uso de la razón. La cuarta dimensión es etérica, por eso la salteamos, pero vamos y venimos, porque es donde vamos en los sueños, vamos cuando conectamos, cuando meditamos. Y tenemos la quinta dimensión, que la quinta dimensión es física, pero es más sutil que la tercera dimensión. Esa transformación ahora se está dando en toda nuestra biología molecular, por ejemplo, aparte de en el cerebro. Nosotros estamos cambiando de una base de carbono a una base de silicio estructuralmente. Esto nos va a llevar a conectar a una frecuencia cristal, ¿no? Esto que muchos síntomas y cosas que estamos viviendo hoy, sabemos que el carbón se convierte en diamante bajo presión. Estamos transitando exactamente lo mismo. Cris, una pregunta ahí Fer. para... perdón. Tremendo, estaba escuchando, estaba pensando en Cris. Fer, una pregunta ahí en eso que acabas de decir para dar un poco de claridad. Sí. Esto de las bases de carbono y de silicio que estabas hablando, ¿cómo se está detectado? O sea, esto tiene que ver con la evolución humana biológica, o sea, tiene que ver ya con otra cosa. ¿Dónde se está detectando o todavía no? ¿Es algo que se está viniendo? ¿Cómo se hay está dando? estudios. Sí, químicamente se puede detectar. Bueno, Claro, ahí va. hay estudios, primero que no te los van a hacer. No. Porque ahí. no les Ya conviene. no te hacen los estudios completos de sangre que nos Al importan. sistema no le Claro. al sistema no le Fíjate conviene que vos evoluciones, entonces hay No. cosas que no las van a hacer. Vos, por ejemplo, vas con tu nene que tenés dudas o algo a un neurólogo, a un psiquiatra y te da el electroencefalograma, el estudio del sueño, el otolítico, no sale nada. No, Ni siquiera el de las intolerancias alimentarias te dan. no, nada. por eso te digo, imagínate. Entonces no tenés nada. Cuando hay diferencias que se ven en otro tipo de estudios, como en un estudio de imágenes, cuando vos haces una actividad en un cerebro neurotípico, un cerebro neurodivergente, el cerebro neurodivergente se encienden muchas más imágenes. Hay mucha más actividad neuronal. El tálamo es mucho más permeable que en un cerebro neurotípico, por eso hay más hiperreceptividad de todos los estímulos sensoriales, y no solamente los corpóreos, vista, oído, olfato, tacto, vestibular, propioceptivo, táctil, interoceptivo, sino los extracorpóreos que estamos activando, que son la clarividencia, la clarovidencia, clarisintiencia, claricogniscencia. Ujú. De esto no te van a hablar, porque A mí se me no está... saben, no le conviene. Sí, a mí me viene esto, ¿no? Como esto de qué interesante que más allá de que esto existe, ¿no? Estos estudios están, esto se puede medir, o sea, se puede ver, seguimos igual, a ver, hago un estudio de imágenes y bueno, sí, esta persona es neurodivergente, mirá cómo tiene toda esta actividad y muchos médicos seguramente igual dicen, bueno, esto hay que apagarlo, Tiene un trastorno. ¿no? Claro. Igual no te lo hacen en general tampoco. No te lo ¿eh? hacen. No lo hacen. Yo no conozco a ninguno de mis pacientes en todos los años de trabajo que se lo hayan hecho. Jamás, Nunca. yo tampoco. No se lo hacen. Químicamente, te das cuenta en todas las intolerancias que estamos Claro. teniendo. Y Claro. podría haber, Al o sea, se gluten, al podría- azúcar, a los químicos que usás en el cuerpo. Las Claro. reacciones que tenés, que son alergias, dolores de cabeza, es el cuerpo reaccionando a todo eso que nosotros cada vez nos vamos utilizando más. Además que, por ejemplo, ya sabemos que la leche hoy no es la leche de antes, No. que el Claramente. pan de hoy no es el pan de antes, que la carne de hoy no es la carne de antes. Entonces nosotros estamos más sutiles y somos más intolerantes porque estamos más intoxicados. Claro. Ujú. Desde el paradigma de la neurodiversidad, en el que yo me baso, Ujú. no concuerdo totalmente, que es un paradigma que lo crea Judy Singer, que es una socióloga, tercera generación de mujeres autistas, donde ella dice que todos los cerebros percibimos la realidad de una manera diferente, pero los divide en dos grandes grupos. Y hay tanta diversidad neurológica como la diversidad biológica en el ecosistema, es lo que forma, ¿no? Pero lo divide en dos grandes grupos, los cerebros neurotípicos y los cerebros neurodivergentes. Los cerebros neurotípicos, que serían el 80% de la población, son aquellos cerebros que pueden seguir las normas, que pueden seguir las estructuras establecidas, los códigos sociales establecidos, los que pueden aprender, es más fácil el aprendizaje memorizando las cosas. Yo siempre digo, ¿no?, el que va un poquito con
Claro. No se cuestiona mucho tampoco, ¿no? ¿Es esto? Bueno, listo, hacemos esto, ¿no? Tiene más adaptabilidad sin la necesidad de encontrar un sentido. ¿No? Claro, el sistema está diseñado para esta gran mayoría de personas, ¿no? Que por ahí van, por ahí por la vida y está. A ver, yo siempre digo esto, ¿no? Si a mí no me está convocando el despertar, no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Hay gente que está muy bien. O sea, yo Claro. lo veo. Exacto. Y No tiene muchas conflicto. veces- Vos la ves y no hay conflicto. No hay ningún conflicto. Porque hay gente que sí, que sufre su trabajo, que sufre su rutina, hay gente que la necesita y la ama, la adora y está perfecta. Entonces Sí. digo, ahí yo no me meto, no cuestiono. Que en un punto, al menos yo lo experimenté así durante muchos años de mi vida, en esto de no sentirme parte, bueno, todo esto que venimos hablando, veía a esas personas y decía, qué suerte que tienen, ¿no? Porque Claro. qué felices que se los ve, qué adaptados, todo, o sea, es como que no tienen ese conflicto interno todo el tiempo. Los veía, digamos, como cierta envidia, por así decirlo, ¿no? Como, Claro. ¿cómo hacen para estar tan bien, no? Qué suerte que tienen de Claro, poder pero adaptarse. capaz hay muchos que vos veías que estaban igual que vos, porque el que te veía a vos, ¿qué se daba cuenta que para vos era difícil Claro. estar en la vida? Claro. Capaz si tu se me máscara notaba. no mostraba eso. Y un poco. Vos tenías una pareja, ponele, tenías tu marido, tu hija, tu casa, tu trabajo, manejás, podés sostener una conversación, sos una profesional, no podés ser autista. Claro. Eso pasa mucho, ¿eh? Y no tiene nada que ver. Que también está esto que hablábamos con Fer antes, ¿no? La capacidad de sobreadaptación. Yo me doy cuenta, me vengo dando cuenta hace rato que yo he tenido una gran capacidad, la tengo, solo que ahora decidí hacer otros movimientos de sobreadaptarme, ¿no? Entonces, hablando con Day, ella decía, qué bueno, y yo le digo, no, porque en realidad no es que yo no encajaba, yo en realidad muchas cosas nunca encajé. Y voy a entrar un poquito en una cosa que hablaba con Fer antes y me decía, está bueno traerlo. Yo cuando era chica me diagnosticaron de epilepsia benigna infantil, fue el diagnóstico. Yo no tenía ni idea en ese momento. Estuve medicada durante mucho tiempo. Y bueno, pasaron los años, se revirtió desde esa mirada, algo se curó, digamos, ¿no? Desde esa mirada. Entonces yo cuando empecé hace unos años con todo este camino mío, de investigar y de, bueno, no solo la bio, las constelaciones, sino todo lo que trae Fer también, otras cosas, ¿no? Que ya va a ir contando, que me parecen interesantes, semillas estelares y demás, dije, claro, yo de chica algo pasaba y a mí me cortaron el wifi, así lo decía sin demasiado, intuitivamente, me cortaron el wifi. Y resulta, me acuerdo asociado a toda esta época, porque no tengo muchos recuerdos, sí que me vivían haciendo electroencefalogramas, o sea, desde chica, análisis de sangre, y encima no me informaban demasiado. Yo me sobreadaptaba, entonces le hacía caso a mamá y bueno. Cuestiones que me acuerdo de esto, que es lo que le traía a Fer, que en uno de los estudios de los electroencefalogramas las ondas tetas del cerebro habían dado mal, distintas. Claro. Lamentablemente ese estudio quedó en ese neurólogo que falleció años después, pero yo, digamos, yo de chiquita no tenía ni idea, pero de grande me acuerdo, me vino este recuerdo y fue como, mamá, ¿cómo puedo recuperar ese estudio? Bueno, el señor falleció, nunca se pudo llegar al estudio, no tengo idea qué pasó. Pero Hay que hacerlo de nuevo. hay que hacerlo. Claro, hay que ver cómo sí. Habría que ver Habría ahora, que ver ¿no? cómo Pero sale. fueron varios años de medicación hasta que dejaron de medicarme. Y después, con los años, en mi familia, mi hermano, que tiene 2 años menos que yo, a los 17 años, tiene 45 ahora, lo diagnosticaron de epilepsia y en el caso de él, 20 años estuvo medicado hasta que él decidió dejar de medicarse. Y bueno, y esto que ella traía, Fer, ¿no? De los trastornos psiquiátricos. De hecho, yo tengo mucho en mi sistema de eso. Y yo siempre, de algún modo, de manera intuitiva, decía, no, mi tío no está loco. O sea, como que había algo en mí que decía, es por otro lado. Es por otro lado. Así que me parece súper interesante también que puedas llevarnos un poco de luz a todo esto desde tu Esto mirada, que ¿no? hablábamos, por ejemplo, ¿no? Que vamos a tratar de ir hilando todas las cosas porque se me Es ocurren amplio. 3 millones que tengo en la cabeza. Esto de las frecuencias, yo comentaba, somos seres, energía, vibración, encarnados en un cuerpo físico, viviendo una realidad humana, experimentándola. Entonces, al ser seres energía, vibramos en una frecuencia, en una rata vibratoria que es desde el amor, que es la frecuencia más elevada, hasta el miedo, que es la frecuencia más baja. Cuando nosotros vibramos en la frecuencia del amor, yo por ejemplo con la esquizofrenia, ¿no? Y ahí vamos a ir con lo del estudio, con la esquizofrenia, para mí no existe. ¿Cuál es la diferencia entre una persona, porque acá estamos todas
también nos movemos en el mismo ámbito holístico, que canaliza al Maestro Jesús, que canaliza a María Magdalena, la frecuencia de los cetáceos, los sirios, arturianos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Claro. Y los que están viendo le están diciendo, anda a matar a aquel que qué sé yo, aquel que qué sé cuánto. La frecuencia vibratoria. Yo, si tengo una frecuencia vibratoria alta en mi entorno, voy a poder conectar con los planos de conciencia más elevados. Si yo vivo en una frecuencia densa, yo, con mi historia, hay un montón de cuestiones, ¿no? Hay karma, si bien ahora ya terminó en la Tierra la ley del karma, pero los que tenemos nuestra edad, recién en el 2012 creo que empezaron a nacer los niños sin karma, los seres humanos sin karma, pero nosotros estamos todos con karma. Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con la familia, tiene que ver con tu historia, pero vos estás conectando con seres del bajo astral. Claro. Con los desencarnados que no quieren ir a la luz, con las entidades que se usan para hacer trabajos, y que como vos estás totalmente desconectado de la fuente y de quién sos un envase vacío o con tu chispita divina a un costadito, muy fácil de manipular. Hay un montón de casos más, pero hablamos de la neurodivergencia. Igual que si hablamos de autismo, hay cuestiones que las podemos traer como karmáticas y cuestiones de alma, y hay cuestiones que las podemos traer como la neurodivergencia y la nueva humanidad. Porque también hay un montón, ¿no? El tema de las frecuencias que hablábamos, cuando a vos te hacen ese estudio, las personas neurodivergentes vibran en una frecuencia teta, las neurotípicas en una frecuencia beta. La frecuencia beta a mí me permite comunicarme, me permite aprender. La frecuencia teta a mí me permite relajarme, conectarme, concentrarme. Son los estados de meditación y los estados de conexión. Por eso un cerebro neurodivergente es un cerebro evolutivo. Ahora, ¿qué pasa? Me decís, bueno, pero todos los problemas que tenemos que enmascarar, que tenemos que hacer esto. Bueno, ¿por qué? Volvemos. Hoy hace un rato yo decía que el camino de las almas tenés de millones de posibilidades, un camino evolutivo, un camino de servicio y ascensional. Entonces, en el camino evolutivo vas pasando por todos esos planos, esas esferas de conciencia, que son esferas dimensionales, y vas encarnando, desencarnando, encarnando. Hay toda una historia también de la humanidad, Lemuria, Atlántida, Hiperborea. Bueno, hay un montón para hablar. Pero las almas que vinimos a encarnar en servicio, somos almas que no vinimos a transitar la evolución. Entonces capaz tenemos 1, 2, 3, 7 encarnaciones, como mucho, porque nosotros vinimos a hacer algo específico, y es el servicio a la humanidad en este momento de transición. Las famosas semillas estelares, ¿no? Donde podés encontrar almas, las primeras que llegan son las almas índigo alrededor de los años 70, después empiezan a llegar las almas cristal, ahora tenemos las arcoíris, las diamantinas están llegando ahora, los seres diamante a full, ¿no? Eso, cuando así están llegando, lo quiero aclarar las porque encarnaciones, claro, las almas. esto tiene que ver con los nacimientos, las épocas de nacimiento. Exacto. Son los niños que están naciendo ahora. Ahora, ¿a partir de cuándo las almas diamante? Ahora ya están naciendo. Las diamante, las cristal, están naciendo ahora. Yo cuando hablaba hoy, por ejemplo, bueno, me voy a ordenar un poco. Por ejemplo, las índigo, que empezamos a entrar con fuerza en los años 70, 80, somos almas que vinimos a romper estructuras, a romper, a sanar, para liberar el camino de las generaciones que vienen. No es que dejaron de nacer índigo, siguen naciendo, pero masivamente la ola llegó de almas en ese momento, claro, en servicio a la tierra. Siguen naciendo, porque seguís viendo niños que los identificás y decís, este niño es un alma índigo terrible, ¿no? Y seguro tiene un diagnóstico de TDAH, claro. Seguro.
O posicionista desafiante, que es otro invento de ahora, el oposicionista desafiante. Ese que viene a desafiarte, a romper, como acabas de claro, a romper la estructura, gente. Pero tremendo. aparte, sabemos que los niños nunca han sido buenos en imitar a sus padres, en escuchar a sus padres, pero nunca fallan en imitarlos. Los que trabajamos con niños sabemos que vemos un niño y ves a sus padres, y ves a su familia. Entonces, cuando está ese oposicionista desafiante, lo vas a ver en su casa. Porque capaz que son también estas personas que vinieron a romper, pero que el sistema los llevó a también tener que encadenar a sus hijos como los encadenaron a ellos. Claro. Porque no son conscientes todavía. Pasa mucho, Fer, esto de, por ahí, que esto que decías de que hay adultos que se hacen, al principio yo voy como hilando un poquito para ordenarme yo también, porque si no me pierdo. Esto de que por ahí hay adultos que llegan sin diagnóstico, que ya medio perdidos, que no saben qué, por ahí a los 40 y pico. ¿Tendrá que ver, o vos sentís que puede tener que ver con esto justamente de este sistema, ¿no? Que por ahí encadena, y te hablo un poco también de lo que me ha ocurrido a mí, creo que por ahí a todas las que estamos acá, y en algún momento de la vida, que por ahí tiene que ver con los septenios, por ahí tiene que ver, ¿no?, con el momento evolutivo, ya es intolerable. O sea, uno tolera. Ya llega un momento en que es intolerable a toda esta situación. Y ahí empieza ese despertar. El tema es que muchas veces por ahí ya los niños ya estaban, ¿no? Entonces empieza el despertar del adulto, empieza soy diferente, ¿qué hago acá? Esto ya no encajo, esto ya quiero romper con todo esto, lo necesito, es imperativo. Pero el niño ya vino, entonces ya está como programado de esa mamá o ese papá que estaba atado a esta estructura. Aparecen estos, comillas, trastornos, ¿no? Que es los que está hablando Fer. ¿Y cómo ves ese cambio, ¿no? Cuando el padre se empieza a dar cuenta y el niño que viene ahí. Bueno, a ver, particularmente en mi experiencia, porque las personas que llegan a mí son las personas que están llamadas al despertar. Por eso yo salí de los lugares convencionales. O sea, es raro que llegue ahora yo no estoy trabajando con niños, pero en el momento que trabajaba con niños, es raro que llegue una familia que no esté con el llamado al despertar. Porque además, yo en las entrevistas, mis entrevistas con los padres duran de 3 a 5 horas más o menos, yo cuento todo esto. O sea, ellos saben a qué vienen. Entonces, mi entrevista de 5 horas es para esto. Vos sabés a qué voy a apuntar. ¿Te quedás o te vas? Y claro. Nunca se fue nadie. Pero porque ya claramente llegaban por con ese camino. llamado a ese Exactamente. despertar. Entonces, el empezar a ver al niño, y yo por eso trabajando con los niños y con los padres, ¿no? Empezar a ver al niño. ¿Por qué un adulto no puede ver a un niño? Un padre, un maestro, un terapeuta. Porque su niño está totalmente encapsulado en un escudo protector por todo el dolor que ha sufrido. Entonces no puede conectar, vincularse con el niño que tiene enfrente. Entonces hay que romper esa coraza y poder saber y entender quién soy, a qué vine, desprogramarme para volver a programarme. Y a eso ayudan los niños. Porque vos los ves y primero estás totalmente ciego y no te das cuenta, pero cuando empezás a hacer el trabajo decís, bueno, pero yo cuando era chico, pero yo hacía lo mismo. Sí, a mí me decían que era insoportable. Y ahí se empiezan a conocer. Ahora, la única manera de que vos puedas entender como adulto que ya estamos en esta época, porque, a ver, la diferencia es que vos agarrás a un niño ahora neurodivergente, le pones palabra a su forma de ver el mundo simplemente y decirle, vos ves el mundo de esta manera, es así. Te pongo palabras a lo que vos sabés, pero no podés tener palabras para comunicar. Se allana un camino terriblemente. Ahora, al adulto, vos se lo explicás, que está bien, pero hay un montón de traumas y de dramas y programas metidos que ya lleva más tiempo, aparte, desde una cuestión hasta sensorial, física, es vivo en alerta. Uh-huh. Y por más que lo sepa, voy a seguir viviendo en alerta porque tengo que hacer un gran trabajo para salir de ahí. Claro. Por eso
hablábamos hoy de los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos. Sí, y también con respecto a las cuestiones sensoriales, que las dos estamos familiarizadas porque trabajamos en eso. Primero que yo entiendo un montón a los niños porque son cosas que a mí me pasaron siempre. También cuando lo empezás a comunicar a los papás, te das cuenta que a ellos les pasaron un montón de cosas siempre. Y también es a veces lo que hablamos, ¿no? ¿A dónde volver? Si vos nunca conociste lo que es la calma, ¿qué va a buscar tu cerebro y tu cuerpo si no sabe lo que es eso? No sabe lo que es no estar en alerta. Bueno, entonces si nunca lo experimentaste, no sabes a dónde ir a buscarlo. Ahí hay otro tema y otra cosa con respecto hoy a los niños, a los adultos también, pero hablábamos que como estamos en un momento evolutivo, las almas cada vez que vienen tienen una frecuencia mucho más sutil, más elevada, entonces todo va a ser más dañino. Uh-huh. Todo lo químico, la alimentación, todo. Eso es muy difícil de hacerlo entender. Sí. De hecho, con las cuestiones sensoriales piensan que le estás hablando de algo que no existe. Exacto. Está súper probado. Imagínate con las cuestiones de la alimentación, lo ambiental. Y vemos niños que llegan totalmente perturbados y abrumados. Totalmente. Hoy sabemos no ver que el aparato digestivo está conectado con el sistema nervioso. Si yo tengo un intestino inflamado, voy a tener un sistema nervioso inflamado. Entonces a mí me dan antipsicóticos, y no me hace nada. Lo único que hace es doparme y cortarme mis antenas de conexión. Y el antibiótico. Y el antibiótico. Te hace pelota al intestino, entonces, peor. Ahí quería ir con el tema del paradigma de la neurodiversidad, ¿no? Esto de los cerebros neurotípicos y los cerebros neurodivergentes. Y dentro de los neurodivergentes entran todos los diagnósticos mentales. Esquizofrenia, bipolaridad, espectro autista, TDAH, TDA, trastorno límite de la personalidad, TOC, dislexia, dispraxia, discalculia, misofonía. Todo. Claro. Todo entra ahí. Entonces yo les comentaba hoy, en el 2021... a mí me empieza a hacer ruido el tema del nombre autismo, ¿no? El empezar a conectarme mucho más con la comunidad autista adulta y esto de que el activista adulto autista te dice, no tengo autismo, soy autista porque es una parte inherente mía y si a mí me sacás el autismo, me sacás quién soy, ¿no? Pero autismo, si vos lo vas a buscar, tiene una connotación patológica. Habla de una falla. Y un cerebro neurodivergente no es un cerebro fallado. Es un cerebro que actúa bajo algoritmos, que actúa a la perfección, ¿no? Es un cerebro que busca justicia, es un cerebro que busca sentido, es un cerebro que busca coherencia, es un cerebro que busca poder expresar la creatividad, porque a través de la creatividad nosotros construimos. Qué interesante esto Somos de la palabra, creadores. ¿no? De la palabra con lo que carga, ¿no? Estamos en una cultura, esto por ahí me asocio con esto que estabas hablando de los niños, que sí les puedo explicar lo que estoy viendo y al adulto. Hay una palabra, esto pasa con todos los diagnósticos, cáncer, autismo, hay una connotación social que viene con toda la carga de lo que ese diagnóstico significa. Y está muy bien, yo lo entiendo, ¿no? Entiendo que yo soy autista y no pienso igual que el psiquiatra, perfecto, pero estoy usando una palabra que ya tiene una carga, una vibración en sí misma. Exacto. Entonces lo interesante de poder hacer ese caminito, de darme cuenta que en realidad al decirme autista, ya está esa palabra ya existe, busquemos otra que no existe y que no tenga esa carga vibracional en sí misma. Paren ahí, no me digas nada. Tenemos un mensaje que me parece re interesante para poder seguir, que es de Jorge Ortiz, que dice: buen día, reinas. Tema más que interesante el de hoy. Lo más doloroso es que te digan que no tenés motivos para estar así. Me imagino que, claro. O para estar así, o te empiezan a enumerar cosas buenas, ¿no? Como de las que sos consciente. Y esto te hace sentir peor. Esto debe tener que ver también con la depresión. Me imagino que estuvimos hablando recién, ¿no? Y que te digan, no, bueno, pero mirá, esto es re común, ¿no? Sí, escuchar. súper. ¿Para qué lo vas a hacer? Si no podés, si no te da, ¿no? Es que a este le falla. Tenés que estar bien. Tenés que estar bien. Aparte, por ejemplo, con una persona neurodivergente, y hoy esto está mucho más abierto porque los niños, o sea, el adulto todavía está más perdido, porque hoy, sabemos que 1 cada 36 niños está teniendo el diagnóstico de autismo. No hablamos ni TDAH ni nada, o sea, ya serían casi todos. Y 1 de cada 20 adultos está obteniendo el diagnóstico de autismo. No hablemos de TDAH, de altas capacidades y de todo lo demás.
Entonces, O sea, hoy por hoy, 1 de cada 20 adultos está recibiendo el diagnóstico de autismo. y de los que llegan al diagnóstico. Los que llegan al Claro. diagnóstico, porque después tenés Claro. los profesionales que no porque sean malos profesionales, sino porque no están en este mundo seguramente y te dicen, no, si vos, es lo que hablamos hoy, tenés una familia, me estás mirando a los ojos, pero capaz yo no te estoy mirando a los ojos. Yo creé mi forma, te estoy mirando en el entrecejo, te estoy mirando a la boca. Claro. Estoy pensando en otra cosa. Fer, ¿cómo Estoy se disociando. llega? Claro, total. Fer, ¿cómo se llega a los diagnósticos? Cuando alguien va, ¿cuál es la manera de diagnosticar desde esta mirada, no? Desde mi mirada, te miré y me di cuenta. Porque Claro. te leo. Claro. No sé, me mandaste un mensaje y ya me di cuenta. Claro. Y dentro Con de la tu forma de medicina, ser. ¿cómo lo Y hay diagnostican? evaluaciones. Ujú. Ok. Hay evaluaciones. Pero que generalmente en el adulto tenés que ir a lugares específicos para que te la hagan. Cada vez hay un poco más. Pero ni perfiles sensoriales para adultos. Mm. No te toman el perfil. Hay. Te toman las pruebas, digamos, las las neurocognitivas. Claro. Ok. Pero hay cosas que todavía van faltando, ¿no? Entonces yo decía que, por ejemplo, con el paradigma de la neurodiversidad, estoy de acuerdo hasta ese lugar que hacen una pequeña división y bueno, y ahí entran todos los diagnósticos y esto que decíamos, todos, o sea, a ver, la comunidad, y esto es lo que para mí en esto no hay conciencia, ¿no? Defiende eso, defiende yo soy TDAH y a mucha honra, pero estoy diciendo que yo soy trastornado. Claro, es eso. Porque TDAH es trastorno de trastorno. déficit de atención, hiperactividad. Y yo no soy trastornado. Ahora, yo no nací trastornado, porque mi cerebro nació neurodivergente. Hoy hablábamos, ¿qué pasa? Empezamos con las vacunas, que es el único país donde tiene una cantidad de vacunas obligatorias en el calendario en el primer año, más que en cualquier país del mundo. No, y lo peor de todo eso es que al principio, cuando uno es padre, me pasó a mí, me pasa con mucha gente que conozco, el despertar comienza muchas veces con nuestros hijos, muchas veces. A mí por lo menos me pasó que el despertar empieza cuando empiezo a conectarme con qué me pasa con esta maternidad y me traen mi despertar. Claro, al principio cuando no te cuestionas nada, después empezás como a cuestionarte esta vacuna, no, ¿qué es esto que estoy haciendo? Al principio es todo sí, ¿no? Porque sí, confío en todo lo que ocurre. Y en ese momento, en ese todo sí, creo que ahí quedas como atrapado. Claro, No lo que tenés pasa es que escapatoria. hay nosotras, como yo te decía, nuestra generación, vinimos a experimentar algo que es la dualidad, ¿no? Las generaciones anteriores también. En la tercera dimensión venimos a experimentar la dualidad. Entonces no podemos saber qué es ser feliz si no estuvimos tristes. Nosotros tuvimos que pasar por esas etapas de oscuridad y de no saber y de creer ciegamente porque el médico es el doctor que tiene el título ahí y es el que sabe, por más que cuando yo hago lo que me dice mi hija me pide, por favor, mamá, me lo dice el doctor y no nos podemos conectar. Tuvimos que pasar eso porque Ay, yo terrible. lo pasé también para darme cuenta de que no, para dar vueltas las cosas porque nunca es tarde y para decir, a ver, hay otro camino, se puede hacer otra cosa. Eso es así. Sí, tesis, antítesis. O sea, ver bien el opuesto para poder Exacto. entender porque que no es. ahora esta generación, nosotros salimos a la quinta dimensión, no vamos a vivir dualidad. Ya se acabó la dualidad. Aparte yo te escuchaba recién y me venía como una conexión en esto que esto a todos los padres que vos como hijo por ahí, ¿no? Por ahí lo viviste. Esto que dijo Fer recién es como clave, esto de estar tan desconectados que viene alguien y te dice, por favor, no, y no podés conectar con eso que El te está dolor. diciendo y es, no, bueno, no importa. Vamos, esto es así porque me dijeron que es así. Y a pesar de todo lo que sí intuitivamente te pasa, porque intuitivamente te está diciendo, no es por ahí, conectate, el programa es tan grande Que lo haces que decís igual. que sí, y lo haces igual. Es tremendo. Exacto. Por eso, bueno, retomo un cachito esto que decía, ¿no? Del cerebro neurodivergente, que es un cerebro que no está fallado, que no está mal, pero si lo llenamos de vacunas, lo llenamos de antibióticos, lo llenamos de gluten, lo llenamos de paracetamol, lo llenamos de azúcar, El gran veneno. azúcar, lácteos, shampoo, protector solar, un montón de cosas que sí generan un trastorno y generan una falla. Porque están distorsionando todo nuestro sistema endocrino, Claro. que es la base de nuestra existencia, el sistema hormonal.
Entonces, desregula todas las emociones, desregula el sistema psíquico, desregula el sistema biológico, todo está desregulado. Claro que vas a ser trastornado. No, y ni hablar de los paliativos que tenemos hoy para todo lo que es, incluso a los adultos. Esto yo lo hablo con muchos colegas, o sea, amigos que me dicen, no, yo estoy reconsciente, pero a veces necesito como la pantallita azul. No necesitas la pantallita azul. Es una adicción. Es una adicción, y aunque no sea una adicción, por que decís, no, tu cerebro no puede conectarse con esa ansiedad, no puede trabajarla, no puede procesarla, no puede. Entonces la pantallita azul te baja, pero no te está bajando en realidad. Y Lo eso que pasa es que te entretiene. Claro. Entretenimiento, la palabra lo dice, ¿no? Es una mentira. Y te hipnotiza. Y te hipnotiza, te desconecta y te programa. El otro día yo les contaba algo que me pasó con Clarita, lo cuento, mi hija que tiene 7 años, estaba viendo una película, ¿no? Yo les había dejado una película porque, bueno, en ese momento necesitaba trabajar, bueno, a veces nos pasa, estaba viendo una película en la televisión. Y un dibujito que era, creo que la estrella de Belén, no sé, un dibujito de esos que yo digo, bueno, que vea este dibujito, entre todo. Y estaba mirando, habíamos cenado, no había querido comer la ensalada. Y me dice, tengo hambre. Le digo, mira, mi amor, hay ensalada. No quiero, no sé qué. Bueno, yo preparé la ensalada, se la dejé al lado. Y me fui a seguir trabajando. Ya habíamos cenado todo, estábamos ya momento de la película. Se la comió, sin pensar. Y yo ahí, está bien. Mirando la peli. Mirando la peli, Claro. digo, el nivel de hipnosis es tan fuerte. Si yo ahí le hubiese dado papas fritas, le hubiese dado lo que sea. Entonces, yo adulto también me pasa. Estoy sentado viendo una película, comiendo papas fritas, nunca voy a registrar que mi cuerpo se está inflamando. Exacto. Que me duele la panza, que tengo una molestia. Nada. Pero aparte también está esto, ¿no? Que muchos padres dicen, bueno, pero lo único que come es galletitas, lo único que come es fideos. Sí, pero tiene 5 años. ¿Quién va a comprar las galletitas y los fideos? Ay, ¿Él? eso es No, algo y digo que es también, tremendo. en esos casos, también tenemos niños Sí. con selectividad alimentaria muy, muy marcada, es cómo llegó a solamente comer galletita. Alguien le dio galletita para probar. Exacto. No es que el pibe se la fue Y a comprar aparte es sola. esto, ¿no? O sea, algo tiene que comer porque se va a morir. No, los niños no se van. Los niños saben perfectamente hasta dónde tienen que comer. Si son 2 papas, son 2 papas. Lo que la punto. gente no entiende, que es algo que yo, esto lo marco mucho y también con el adulto, que me parece que es algo que tenemos que todos comprender, es el hambre, o sea, la alimentación es algo biológico, es necesidad básica, igual que la respiración. Vos a un nene no le decís, respirá, mi amor. Exacto. Respirá. Ahí va a dejar de respirar y se va a morir. No, con la comida es lo mismo. El hambre, el cuerpo solito nos va diciendo, tengo hambre. Y si vos tenés una bandeja con frutas, cuando dice tengo hambre, le cortaste una naranja, va a comer eso. No, Exacto. quédate tranquilo que lo va a comer. Y si porque tiene una selectividad alimentaria no puede comer la naranja, va a comer una banana. comer Y si no, va a comer una manzana. una Y si claro. no, va a comer frutilla. Exactamente. Lo Algo mismo. va a comer. Tal cual. Un tomate cherry. No sé, viste que los chicos que les gusta comer así en porciones chiquititas. Algo va a comer. Es eso. A mí me dicen, ¿cómo puede ser que en tu casa no hay galletitas? No hay galletitas. No compro. Y comen igual. Y no es que no. Y por ahí sí es cierto. Por ahí me piden galletitas. Las hago. Y las hago, bueno, con los Sí. ingredientes que yo elijo. Claro. Pero es interesantísimo. Total. Lo En la que pasa casa es no que- hay lo que no compro. Hay cosas que son difíciles viviendo en un sistema. Bueno, la primera es no ir al alimentación, supermercado. La tecnología también es difícil Sí. porque, o sea, hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde se queda aislado de todo, hasta, ¿no? Lo mismo que la alimentación, va a un cumpleaños, están todos comiendo y... Bueno, y en las escuelas también, En ¿no? las escuelas. Es terrible, le dan de comer galletita anillito y jugo de sobrecito. No, es terrible. Más veneno imposible. Bueno, pero es que la canasta familiar, Ah, sí. Sí, ¿qué trae? ¿qué tiene? Porquería. No tiene ningún nutriente. Ningún nutriente, no hay nada que te sirva. ahí. Fideo, arroz, leche. Y en general lo que está de oferta en los Galletita. supermercados son esas Exacto. cosas también. No ir al Exacto. supermercado. Yo siempre digo. Yo no voy al supermercado, no Exacto. existe para mí. Mi recorrido es ese, no entres al supermercado porque nada, ni siquiera la verdura que puedas comprar ahí. No. Entonces, no entres al supermercado y no A ver, ya está. las Es un personas montón. que hacen marketing saben perfectamente que apuntan a crear necesidades donde no existen. Y claro, porque quieren Y el vender. supermercado es eso. Chicas, la comida real es la que no necesita publicidad. ¿Cuándo vieron una publicidad de una lechuga? Exacto. Come el tomate que es tan bueno. No. Ahora, yo quería comentar algo que vos hoy, al principio, hablaste de tu marido y de vos, ¿no? Sí. De esto de acompañar y de comprender. Acércate bien. Ay, sí, perdón. El tema es con eso que, a ver, ¿cómo podés acompañar a alguien que no sabes cómo funciona?
Y si esa persona no te puede decir cómo funciona porque no sabe, Claro. ¿cómo hacemos? Hoy hablábamos del tema del diagnóstico de autismo, si sirve, si no sirve. Bueno, que hay muchas personas adultas que lo tienen y es un alivio porque decís, bueno, algo era, ¿ves? Algo pasaba, ¿no? Yo comentaba que vino una chica que me decía que le decía a la psicóloga, por favor, haceme un estudio, haceme algo porque yo algo tengo, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué pasa después del diagnóstico? Yo me acuerdo, una vez me llamó una chica que de 25 años, le habían dado el diagnóstico y era, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pero me tengo que hacer el certificado de discapacidad porque tengo que ir a los médicos, tengo que tomar medicación. No, pará un poco, por esto mismo de autismo, ¿no? La idea que está en la sociedad. Sí, No, que la medicación le iba a volver normal. No. La cama de Procusto. Exacto. Y después, el tema es, cuando vos recibís tu diagnóstico, que después que medio que entras un poco en shock, seguramente, ¿no? Hay veces que lo necesitas para mostrarle al mundo, o al trabajo, o a lo que sea, y hay veces que cuando vos lo entendiste y sabés, no me hace falta el diagnóstico, yo ya sé cómo soy, me puedo empezar a analizar, me puedo empezar a observar, a estudiar y decirte, mira, a mí háblame así, 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 porque Ahí yo de va. otra forma no entiendo, o cuando yo hago esto vos no te acerques, porque yo en ese momento no necesito. Si me ves que yo te pido algo, vos solamente escuchame, no me respondas. Bueno, un montón de cosas. Entonces, para mí lo Que es fundamental... claro, que es parte de que la persona se pueda conocer y Exacto. entender qué le pasa y qué necesita Exacto. y cómo comunicarlo. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? El mismo ejemplo. Digo, por ejemplo, en una escuela, un niño de 13 años. Sabemos que en un cerebro neurotípico, y todo está armado para el neurotípico, te enseñan el problema y la solución, y el caminito. El problema y la solución, el caminito. El problema y la solución, el caminito. La respuesta es 4, 4. Vino el cerebro neurodivergente y dijo, es 4. Sí, muy bien, pero no hiciste el caminito. ¿Cómo sabes que es 4? Porque es 4. Claro. Sí, pero no hiciste el caminito. Entonces no te puedo poner que está bien. Está mal. Bueno, Frustración, eso es una todo. discusión muy grande Bueno, que hay hoy en las esperá. escuelas, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, a ver, al cerebro neurotípico le están explicando ese caminito, ese proceso. Al cerebro neurodivergente nunca nadie le puso en palabras y le dijo, no, lo que pasa es que vos resolvés en imágenes, o que vos unís patrones, o que vos conectás en red. Entonces un nene de 13 años, ¿cómo le puede decir eso a la profesora? Si no lo tiene en palabras, no lo sabe. Entonces es un soberbio porque lo va a discutir, porque un cerebro neurodivergente busca el sentido a las cosas. A mí que tenga un sentido, si no, no lo hago. O no me sale o no me importa. Claro. Cuando los nenes aparecen llorando y dicen, esto no tiene sentido, tienen razón. Claro. La historia de mi vida, chicas. Claro, sí, Sí, la sí, historia sí. de mi- No tiene sentido. No tiene sentido. El sentido de justicia. Ahora, linquemos un poquito esto con las almas, ¿no? Y con las almas que vienen. Nosotros estamos diciendo que acá en la tercera dimensión vivimos la experiencia de la dualidad, de los opuestos, y la experiencia del libre albedrío, entre comillas, famoso libre albedrío. En los planos superiores no hay libre albedrío, hay una ley cósmica, las cosas son como son y todos siguen eso. Por eso estos cerebros vamos bajando así. Y cada vez más, esto es así, es algorítmico. O sea, la ley cósmica dice esto, la ley del mentalismo, la ley de la polaridad, la ley de Bueno, las leyes causa y efecto, universales. las 7 leyes Claro. universales. Ocurren, De te guste Hermes o no. Trismegisto. Exacto. Sí. Son así. Pero, claro, ante lo que vivimos hoy y seguimos viviendo, porque estamos viviendo en un estado de transición. Hoy esto que estamos viviendo es perfecto porque es un estado de transición. Claro. O sea, estamos pasando a ese otro lugar. Tenemos que salir de todo esto. Igual la conciencia te trae como un poquito de, yo creo que de libertad en este sentido, ¿no? Si yo, porque las leyes universales para mí no es que las estudies, las vivís, las concientizás. Sí. Cuanto más consciente estás, más te das dando cuenta de cómo funcionan esas leyes y las empezás a vivir, las empezás a atravesar. Entonces, al empezar a atravesarlas, hay un poquito más de libertad en esto de, por ejemplo, la ley de atracción, la ley del orden. Entonces yo digo, bueno, sí, tengo conciencia de que esto que estoy siendo ahora no me va a dar este resultado, va a ser en la práctica, en la 3D, ¿no? Si yo no lo conozco, si no lo viví, si lo estudié pero no lo sé, no lo viví,
no voy a poder llegar, ahí estoy un poquito más atrapado, ¿no? Entonces ahí la toma de esto, meditamos, conectamos, nos escuchamos. Por ¿no? eso hablaba yo y te decía, a ver, de la experiencia sale la sabiduría. Si yo me quedo con el conocimiento nada más, me leí todos los libros de meditación, sé que esto, sé de la tercera dimensión, la quinta dimensión, No sirve de sé nada. todo, pero no me puse en práctica, no sirve. No sirve. Tal cual, Me quedé ahí. tal cual. A mí me parece, voy tomando cositas y me parece interesante esto de que hablaban también, ¿no? Y tomando lo que dice Romy. Porque los hijos también para mí son toma de conciencia, ¿no? Sí. Hablando de esto que hablaban antes, y yo me voy mucho, a mí me apasiona todo. Bueno, lo que es linaje, pero todo va a lo mismo, ¿no? Yo pensaba mucho en esto y me parece interesante, pero esto ya es una apreciación muy personal. Esto de que vos trabajaras tanto con chicos y de pronto parecieran los adultos, porque en realidad muchas veces los hijos y los niños son el chivo expiatorio. Yo eso lo digo mucho en consulta, ¿no? Que en realidad los hijos vienen a traer. Y en general son canales más limpios, ¿no? Es Esto que vos el hablabas fruto de no que- cae lejos del árbol. Exactamente. Si tenés un niño neurodivergente, tenés un padre, o una madre, un abuelo. Sí, y me Tal parece cual, lo ves. interesante eso de poder papás, ¿no? Y mamás, por supuesto, como mirar, una manera de mirarse a sí mismos a través de sus hijos y abrir un poco, ¿no? Ampliar la mirada desde ahí, no solo verlo como un síntoma. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Tenemos que empezar a expandir nuestra conciencia, a abarcar una nueva esfera de conciencia para darnos cuenta de que ellos nos vienen a mostrar Total. lo que nosotros no pudimos ver, lo que no nos enseñaron, Lo que no estamos viendo. lo que no estamos viendo, por eso estamos en ese momento de transición, ¿no? ¿Y por qué? Porque están todos los diagnósticos de atrás. Había un nene que venía, que cuando yo hice la entrevista con la mamá, y ella me contaba sobre el papá y el abuelo paterno, y le digo, pero yo no los vi, le digo, pero yo te puedo asegurar que son autistas. Después lo conocí al papá, y sí, y era autista, ¿no? Y el abuelo tenía el diagnóstico de síndrome de Diógenes y de Peter Pan. Bueno, Claro. mi papá tiene el diagnóstico, fue medicado muchísimos años, y era hiperactivo, digamos, ¿no? O sea, no sé ahora cómo se llama, en ese momento era hiperactivo. Y fue medicado muchísimos años, lo medicaron desde los 6 años, 7 años. Ah, de chiquito. Sí, hasta que, bueno, después él dejó se dejó de, cuando él tuvo ya la conciencia de que él tenía que medicarse, ya dejó de medicarse, pero él era como, le decían, Gustavo le decían Gustavo, porque era la piel de Judas, ¿viste esas cosas que decían? Claro, Porque sí. era tremendo, era Estigmas travieso. también, ¿no? Para el chico. Claro, entonces yo hoy, viendo a mi papá hoy, que es un adulto que entró en el sistema, que fue completamente como encapsulado por el sistema, es un hombre que no puede tirar cosas, acumulador, súper Claro. desprolijo, Claro. Pero bueno, claro, ¿qué pasó? Hizo una carrera, trabajó 25 años en una multinacional, habla no sé cuántos idiomas, entonces se casó, tuvo 5 hijos, entonces es una persona normal. Exacto. ¿No? Entonces entonces no, sos desprolijo, flaco, Lo- ponete las pilas. Lo que pasa es que el tema de la neurodivergencia, del autismo, del TDAH, todo eso, te puede traer, todo trae, que esto nos pasa a todos los seres humanos, ¿no? Pero hoy, a ver, yo como digo, mi tema de interés, que todos los neurodivergentes tienen un tema, es este. Y yo te puedo hablar horas de todo esto. Ahora, invítame a una reunión, a un cumpleaños, algo, y yo voy a estar así. A no ser que toquen la palabra y yo digo, vos me preguntaste. Claro, claro. ¿Para qué me invitan? Si saben cómo me pongo, ¿no? Sí, Entonces, sí. eso por un lado. Entonces, yo puedo ser una capa y una genia, o en la comunicación. Y en mi casa me corta la luz porque no me puedo organizar en el pago de las cuentas, en el pago Ay, de las lo contaba cosas. ayer. Ah, sí, sí. Entonces, Pero me estás trayendo tanta claridad a mi vida. En realidad estás poniendo en palabras. Chicas, la todo. semana pasada Por me manda un eso- mensaje mi esposo, la captura de pantalla, me dice, amor, nos acaban de cortar internet, falta de pago. Y me pone, solo te lo digo, pues algo que está en tu órbita. exacto. Pero aparte, por eso empiezan a aparecer cada vez más diagnósticos. ¿Entendés? Altas capacidades, que esto y que lo otro. Bueno, puedo decir algo que me pasa a mí como un poco muy personal, que acá vengo como a consultar un poco. Acá, ya, consultorio abierto. No, me pasa esto. Sí, nos estamos dando cuenta con Fer, con mi esposo, Fer, ya también Fernando, que sí, hay cosas que salen de, o sea, se me escapan un montón. Otras que justamente no, que tengo mucha capacidad de, que por lo general me dice lo que te interesa. Y sí. Una Sí. vez me dijo, ¿cómo puede ser? O sea, me siento envidioso de tu profesión, o sea, lo que haces. Me dice, ¿cómo puede ser? Veo el mimo que le pones, te quedas hasta las 3 de la mañana, ponéselo a la familia.
Como que, Apa. bueno, eso fue hace un tiempo. Después me gustaría que lo pongas en nosotros, qué sé yo. Bueno, y yo no me daba cuenta de esto. Bueno, ¿qué me pasa? El planteo que me hace lo que hace el otro es, yo no me puedo seguir cargando con todo, porque claro, con todas las responsabilidades. Yo necesito poder dividir esta carga, por decirlo de alguna manera, que es la familia. Y mi cuestionamiento es, ¿para qué nos ponemos esta carga? O sea, ¿para qué vivimos en esta estructura? ¿Para qué estamos en esta sociedad que nos invita a pagar, trabajar para pagar? O sea, mi neurodivergencia por ahí, si es que la tengo, que yo estoy segura, sí, me dice, no, esto está mal, la base está mal, entonces todo esto que aparece tiene que ver con... Yo aparte vivo en un barrio cerrado, pago expensas, o sea, todo eso que yo no puedo sostener. Yo si vivo sola no lo puedo sostener. No lo puedo sostener, no lo elijo tampoco por ahí, es como que elijo otra cosa. Claro. Entonces, ¿cómo se hace con una pareja que por ahí trae esto, ¿no? Necesito dividir la carga, no puedo seguir sosteniendo más niños. Bueno, necesito adultos que me pero acompañen. lo que pasa es que es lo que te decía hoy, conocer cuál es tu funcionalidad. Claro. ¿No? Por ejemplo, básicamente, así a lo grande, un cerebro neurodivergente es un cerebro que necesita rutinas, predictibilidad, es un cerebro que va al detalle, que generalmente no es general, o sea, ve el árbol y no ve el bosque, porque ese árbol Claro. y empiezo a ver el árbol y la corteza y me meto adentro y me perdí todo lo que está alrededor, y eso te lleva a un hiperfoco que te hace estar hasta las 3 de la mañana haciendo lo que amás. Porque si vos entras en hiperfoco con lo que amás, es lo que vos viniste a hacer. Bueno, a mí me pasa que empiezo con un tema y claro, noto en el cuaderno pasar la lista de precios. Y me senté a hacer cosas y tuve tantas ideas y tantas cosas que no pasé la lista de porque, precios. a ver, si vos decís, por ejemplo, por eso vamos ahí otra vez a las excepcionalidades múltiples, autismo y TDAH y altas capacidades. ¿Por qué? Para mí en realidad no es déficit de atención, es una atención divergente, donde yo puedo estar en muchos lados a la vez. Yo puedo ser la computadora que tiene 5 ventanas abiertas y las voy abriendo y te voy conectando todo. Un cerebro más más de de estos intereses y de esta capacidad divergente. Capaz un cerebro más que tira lo que se llama autismo, es un cerebro donde yo me puedo enfocar en una esto, cosa. nada más. Claro, el tema es cuando esos dos cerebros conviven. Porque es mi caso. Claro. Exacto. Entonces es difícil comprenderse mutuamente, porque el funcionamiento es totalmente distinto. Pero es difícil porque estás en un sistema Ahí va, que claro. no te deja funcionar con la estructura de tu cerebro, con lo que Claro. vos viniste. Bueno, yo ahora estoy escuchando esto y me empieza a pasar que en mi mente empiezo a pensar en hagamos una comunidad, vayamos todos a... Y Claro. empiezo a crearla. Y ya la creé y ya pensé y cómo sería, y con quiénes iría, Yo voy. en dónde, cómo compraríamos los lotes, cómo los dividiríamos, mientras que escucho, es como que mi cerebro está hacer. Yo soy Aries, además con ascendente en Claro. Capricornio. Entonces es como, ya quiero hacer. Ahora, yo empiezo un montón de cosas, en cuanto me dejan de interesar las abandono. Claro, yo soy un Tremendo, poco así ¿eh? también. Yo soy un poco Bueno, pero eso tiene que ver primero con Sí, sí. la motivación, ¿no? Y las 4 patas de la motivación son el desafío, la novedad, la urgencia, y hay una que siempre me la olvido, no me acuerdo. Pero si todo eso no está ante algo que... El interés, fundamental, el interés. Ahora, vos decís, por ejemplo, esto, ¿no? Que te plantea tu marido o que se plantean un montón de... Pero yo porque trabajo con los padres, con la familia, ¿no? Entonces te puedo decir, esto se plantea en todas las familias, pero es ese conocerse. Entonces, yo sé que sirvo para esto, esto y esto. Vos servís para esto, esto y esto. Bueno, dividamos en eso. Claro. Si hay algo en lo que no podemos servir los dos, a ver de eso, ¿qué se puede descartar? Porque hay muchas cosas que tienen que ver con nuestra programación y que podemos, de por qué estamos corriendo llevando a los pibes a todos lados, escuela, doble escolaridad, que esto, Ese que es el mi otro, planteo que de este inglés, año. que esto, Claro. y nunca llegas a algún lado y siempre dale. Claro, claro, porque a mí en Yo mi ya no lo caso, estoy ¿no? pudiendo sostener Claro, eso. en mi caso que, digamos, dos cerebros que funcionan totalmente distintos, pero que no ninguno funciona normal. Claro, hay cosas que ninguno de los dos puede sostener. Claro. Hacemos un esfuerzo por sostener, ¿viste? Claro. Exacto. Es complejo. Porque es muy son complejo. cosas que vos tenés que sostener, por ejemplo, con tu maternidad. Muchas personas dicen, no, yo no vine a ser madre. Lo que pasa es que no viniste a ser madre con el arquetipo con el que Sí. vos estás cargando de ser madre. Claro. ¿No? Porque antes, ¿qué era ser buena madre? Y que tus hijos vayan a la escuela, que estén limpios, que tengan la ropa planchada, que coman No plancho la ropa. y que vayan al médico y nada más, ¿entendés? Pero eso era ser buena madre.
No conectar con tu hijo, jugar con tu hijo. No. De hecho, creo que nuestras madres no hicieron eso No. con nosotros. Igual a mí me cuesta un montón. Sobrevivíamos. Yo soy como... A mí me cuesta mucho jugar. Yo soy una persona que está en presencia, me puedo sentar a dibujar al lado tuyo. Y estoy bárbara. Y jugamos y me siento al lado tuyo y dibujo. Eso es muy autista. Pero conectar con un juego me recontra... El ajedrez me lo explicaron Sí, no. 15 millones de Leer veces. las instrucciones de No. los juegos para mí es imposible. No puedo y las trato de leer y todo. Y Yo no las leo, directamente no las leo porque No, no no las puedo. leo. Es como, bueno, a ver, juguemos. A ver, mostrame mostrame, ratonero. Explícamelo. mostrame cómo se juega. Explícamelo. Jugando. Eso, Mostrámelo. Total. ¿No? A veces me dice mi compañera de trabajo, a veces sos tan autista, me dice. sí, y Sos bueno. tan autista a veces. O no te entienden. ¿En qué estás pensando? En nada. No podés no estar pensando en nada, te lo juro. Es un blanco, no estoy pensando en nada. O esto Estoy en del un disociar, ¿no? Y darse cuenta. El otro día vinieron unos nenes, porque a veces yo siempre digo, soy como Mirta Legrand, me despido de los niños, pero siempre vuelvo. Entonces siempre alguno viene. Y vienen dos hermanitos que están haciendo homeschooling, uno de 14 y uno de 11. El de 14, todo sentadito, prestando atención. El de 11, en la hamaca, sí. Estábamos en el patio mirando todo. No, entonces, bueno, ¿estás disociando? Le digo. Sí, me hace, ¿no? Y bueno, estuvimos jugando todo y cuando vamos al living, que estaban los papás, mamá, se dio cuenta que yo estaba disociando. ¿Viste? Sí, me dice, lo que pasa es que yo tengo muchas ideas. Mi amor. Lo que me pasa es esto, dice, que empiezo una cosa y la dejo. Bueno, pero ese es el tema, a ver, de la motivación. Y vamos otra vez al sistema endocrino, a los neurotransmisores, a lo que necesitamos, donde estar todo el día con la pantallita nos genera una gotita de dopamina todo el tiempo y enseguida nos da ese placer y enseguida. Entonces, cuando vos tenés que hacer algo que te lleva más tiempo, viene la famosa procrastinación. Empecé y después ya lo dejé. Y me faltan 2 días para entregar lo que tengo que entregar. Y empiezo... Digo, ¿por qué si tuve 2 meses? Hacer a último pero momento. en esos 2 días, bajo presión, Adrenalina, sale y claro. lo entrego perfecto. Adrenalina, necesitas Claro, eso. necesitas eso. El famoso hijo del rigor. La urgencia, la presión. Pero hay un montón de formas que antes las conocíamos, sobre todo de la tecnología, que es una buena herramienta, pero como todo, la diferencia entre la medicina y el veneno es la dosis. Entonces... Claro, esto ya se fue para el otro lado, porque lo que hacen es apagar. A nosotras, por ejemplo, nacimos sin celular. Ujú. Los de 30 años entraron el celular en la adolescencia. Los de hoy están perdidos. A vos no sé si te pasa de jugar con los nenes que no tienen imaginación. Totalmente. O sea, O quieren jugar a juegos Que consumen. de lo claro, que ven. Sí. Porque además que Los quieren miran llevar en como YouTube? reproducen eso. Miran gamers jugando, ni siquiera Que es juegan terrible. el juego. Yo les digo eso muchas veces a mis pacientitos que son más grandes, que tienen Sí. TDAH, ¿no? Esos tipos de diagnósticos, les digo, pero es un embole. Le digo, en vez de jugarlo vos, encima mirás a alguien que juega un juego. O sea, ves como el otro se está divirtiendo. Ni siquiera es tu Pero propio eso desafío. está totalmente apuntado a pagar la humanidad. Ahora, otra cosa que hablábamos de esto, ¿no? No solo de trastorno, sino todo lo que viene describiendo a eso, que es falla, déficit, pobreza, ¿no? No sé, déficit en las funciones ejecutivas, pobreza en No hay un déficit en las funciones ejecutivas, es que vos no estás dándome lo que me interesa y como a mí me interesa, porque el pibe que le va mal en la escuela, porque las funciones ejecutivas no funcionan adecuadamente, cuando va a jugar estos juegos en red y es líder, Sí. planifica, organiza, ejecuta. Totalmente. Claro. Entonces sí funcionan. Acá nos pone Gus, lo mismo pasa con los mayores que miran deporte sin siquiera practicarlos. Es re interesante porque esa es toda la sociedad, ¿eh? Todos miramos el mundial. No, Bueno, no lo yo entiendo, no, chicos. No pero entiendo bueno. no entiendo Ahí los deportes. ya es otro tema, ¿no? Sí. Donde, a ver, se genera todo este fanatismo y todo, y yo hace 1000 años que no voy a ningún lado ni nada de masivo, porque no lo resisto. Y bueno, el otro día me agarró mi primer colapso en una playa en Mar del Plata, el fin de semana de septiembre, que de repente yo entendí ahí a los niños, porque no, ahí a veces, ay, ¿por qué ahora te pasa y antes no? Primero porque antes uno
como no sabía, enmascaraba más, la frecuencia era más baja, mi frecuencia era más baja, la frecuencia del entorno también. Hoy, con todo lo que yo hago y el camino que vengo recorriendo, mi frecuencia es mucho más elevada y estoy mucho más hiperreceptiva a todo, en todos los aspectos. Y fui a un recital con mi hija mayor, que es autista, no tiene su diagnóstico oficial, pero sabemos que es autista, ella se reconoce como autista, no necesita el diagnóstico oficial, todos sus amigos son autistas, sin diagnóstico. La mayoría pasó por mí a charlar conmigo y ella ayuda muchísimo y se reconoce y se observa, se investiga. Nos fuimos a ver a Aurora, que es una cantante noruega, neurodivergente, terrible, hermosa, hada del bosque, guerrera, nórdica. Ay, la voy a buscar, no la es tengo. una maravilla y yo la quería ir a ver porque la amo. Las letras, la música es impresionante. Tuve que salir, me descompuse. Me empezó a doler la cabeza, ganas de vomitar y me tuve que ir. Ahora, primero era todas las cuestiones de las luces en el Movistar Anera. Las luces, tremendo eso. la música que era muy fuerte, un montón de cosas y toda la energía que se estaba moviendo ahí, donde era todo un gran grupo de personas neurodivergentes, con sus dolores, con sus rarezas, siendo libre en ese momento, porque vos los veía pasaba una en la cola toda vestida de elfo vendiendo empanadas veganas, era todo así, todos estaban luqueados así, eran hermoso estar ahí, me encantó, me hizo un montón de amiguitos. Pero energéticamente se desprendía mucho y aparte, no importa la causa por la que se reúna la masa. Cuando se reúne una masa, sea por justicia, por injusticia, estás liberando una gran cantidad de energía. Sí. Y el astral, el bajo astral y todo lo que está en la cuarta dimensión, que no es positivo y que es negativo, ¿de qué se alimenta? De eso. Si nosotros pensamos, la segunda dimensión, vegetales, se alimenta de la primera, minerales. La tercera dimensión se alimenta de la segunda, vegetales. La cuarta dimensión se alimenta de la tercera. Y si la cuarta dimensión es etérica, se va a alimentar de la energía. Y para eso están creados los lugares de entretenimiento masivos y de fanatismo. Es un banquete, los Sí. recitales, los ¿Qué deportes. pasa? Nunca pude ir a recitales, fui una sola vez en mi vida a acompañar a una prima mía de Uruguay que quería ir a ver a Coldplay. La pasé tan mal y no lo puedo. Nunca pude. ¿Qué pasa cuando nos juntamos en masa a meditar, por ejemplo? Y ahí O a rezar, o sea, en ese sentido, de a conectar desde otro lugar, con... Y yo, mira, lo que yo creo, ¿no? Es que cuando nos juntamos físicamente y también estamos entregando nuestra energía. Capaz que cuando nos juntamos más individualmente, no. O sea, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo y meditamos a tal hora, ¿no? Ahora viene... lo Por digo los niveles porque de conciencia. Ahora es el Día Internacional, el 21 es el Día Internacional de la yoga. Meditación. De la meditación. De Y yoga se en está junio. convocando a meditaciones masivas en todo el mundo, como meditemos con una intención determinada, ¿no? Yo lo haría desde mi casa. Ok. Yo antes iba, por ejemplo, que en el planetario se hacían hace años, yo iba, pero ahora ya no voy ni a esos lugares porque prefiero hacerlo en mi casa. Si yo prendo y enciendo mi lucecita, voy a iluminar y a irradiar a muchos que tengo en el entorno. Pero Y en ahí, esto que no decíamos sé. de qué se está alimentando el astral ahí. De energía. La misma, o sea, yo igual Energía. estoy dando mi energía. No importa para Claro. qué. Estás entregando energía. Si en el cosmos no hay ni bien ni mal, ni Claro. positivo ni negativo. La energía es energía. Claro. Por eso nosotros, por ejemplo, hoy hablabas de la ley de atracción, ¿no? ¿Y por qué hay gente que le sirve y hay gente que no? Porque es ese tema. O sea, si yo estoy pensando, por ejemplo, bueno, quiero mi auto rojo. Me voy a comprar mi auto rojo, lo siento, lo visualizo, lo tengo ahí, tengo el auto rojo. Pero ¿con qué me voy a comprar el auto rojo si no gano un mango? Yo ya estoy mandando un mensaje totalmente incoherente. Bueno, igual Entonces, eso, ¿no? la Claro. energía que se maneja, ¿qué quiere? ¿Lo quiere o no lo quiere? O sea, ¿qué quiere? Claro, pero la ley universal igual es eso, ¿no? Como es una ley, funciona siempre. El tema es que qué es lo que estoy atrayendo. Porque no somos conscientes. Claro. Y el tema es que se activan un montón de programas que uno ni siquiera sabe que están ahí. Exacto. Uno piensa, pero después ni siquiera te das cuenta que está viniendo ese pensamiento, pero... Cuando- o no me lo merezco en Es que realidad. cuando viene pero el me lo pero, merezco o no. Listo, cuando chau. vos en un pensamiento te apareció el pero, ahí está, frenalo, date Claro. vuelta, fíjate lo que estás pensando. Porque Claro, es cuando que- apareció el pero,
Es Chau. que trae mucho laburo previo antes de llegar a que la ley de atracción te funcione. Porque capaz que estás empezando a visualizar cosas y atraes lo opuesto. Porque O sea, que con todo ser- lo que traes primero atrás... la ley del orden, entonces. Claro. Ser, hacer, tener. Primero tenés que ser. saber quién sos. Claro. Ahí va. Ujú. Desprogramarte. Reprogramarte. Quitar la plantilla. Sí, es un montón porque de tenemos leyes. un implante, una plantilla, donde están instalados todos los traumas y vivimos a través de esa reacción. Ujú. No accionamos, reaccionamos. Entonces, hasta que no nos hacemos conscientes de eso, vamos a seguir en ese lugar. Por más que yo también, un ejemplo que pongo siempre es: vos querés plantar una semilla. Acá en este piso no lo podés hacer. O en el piso de abajo, en la vereda. No lo podés hacer. Tenés que romper la vereda. Pero ahí tampoco, está todo lleno de escombros. Tenés que limpiar los escombros. Tenés que remover la tierra que está abajo, prepararla y después recién vas a poder plantar la semilla. Hay una meditación. Y después hacerla crecer. Y la tenés que cuidar, Claro, y regar. le tenés que prestar atención, la tenés que mirar, como igual que a un niño. Eso Lo pasa tenés que también, mirar, ¿no? tenés que prestarle atención. Nos olvidamos de cuidarla muchas veces. Una vez que ya está, logré una... y O volvemos. rompemos nomás. Hay una rompemos y meditación queda muy todo ahí. linda que te hace visualizar tu cerebro como si fuera un huerto y te hace como es una meditación muy muy hermosa y te va haciendo como visualizar tu cerebro como si fuera un huerto y empezar a visualizar todos los yuyitos, todas las cosas que tenés, las piedritas, las cositas, como esas cuestiones programáticas que están ahí, y empezás a sacarlas y vos agarrás una y la visualizás, no sé, no puedo, tú la arrancas y empezás a trabajar en la tierra hasta que la dejas como limpita y ahí empezás a sembrar las semillitas una a una del merecimiento. Esto, bueno, es hermosa, para hacer con niños es preciosa y de adultos también. Y es como, hubo una época que la hacía todas las noches antes de irme a dormir, me hacía esa meditación, ahora la tendría que retomar, mira. Lo que pasa es que, por ejemplo, en muchas de las cosas, de las herramientas que usamos para desprogramar o lo que sea, se hace ese trabajo, ¿no? Y vos en la sesión, por ejemplo, haces, no sé, una reprogramación, bueno, no me salen nombres ahora, no importa. El tema es que vos después, como decíamos, eso lo tenés que sostener. Porque Claro. si yo vengo a trabajar mi fobia a las hormigas, y se hizo todo un trabajo que siempre todo es primero es en el plano de la mente. O sea, el que inventó este micrófono primero lo pensó, Ujú. tuvo esa idea. Entonces vos todo lo que hagas en el plano de la mente, después le tenés que dar tiempo para que se manifieste. Si yo trabajo trabajo y rompo o disuelvo esa conexión neuronal, ¿no? Esa huella neuronal que creó esa fobia, y la trabajo, pero al otro día o a los 2 días voy caminando y paso al lado de un hormiguero y digo, no, mejor por las dudas cruzo la vereda enfrente. Ya está. Es como los dientes. Yo me puse los brackets y no pude resistir la contención a la noche. Me la tiraba, me la sacaba, porque se me volvieron todos los dientes a torcer. Porque hay una memoria en la base. Ujú. Claro. ¿Entendés? Entonces, si vos a eso, como hablábamos hoy, todo bárbaro, lindo, tenés que poner tu labor, tu atención, tu amor. Sí, y pensaba, además de la memoria, hay un hábito. Y uno está acostumbrado a eso. Y no es cómodo desandar un hábito y hacer un hábito nuevo. Porque uno Exacto. necesita, aunque no te haga sentir bien, digamos, es lo que conoces, es lo cómodo, yo estoy acá, no me hinchen, ¿viste? Entonces uno tiende a volver a eso. Exacto. Es un trabajo realmente generar un hábito nuevo. La famosa zona de confort. Claro. O el no seré feliz pero tengo marido. También. Tremendo. Ahí va. Fer, me surgió una pregunta. Con esto que también ahora se escucha mucho las personas altamente sensibles. También. ¿Serían todos Sí. neurodivergentes, digamos? Entran dentro de los Entran. neurodivergentes. Algunos te van a decir que no, porque algunos están de acuerdo con ese diagnóstico en lo clínico y otros no están de acuerdo con ese diagnóstico, ¿no? El de las personas altamente sensibles. Pero es una neurodivergencia, claramente. Es lo mismo que todo. La base es sensorial. Claro. Sabemos que el autismo, si vamos a hablar de autismo nada más, 80% es sensorial. Sí. Si no Todas más. las neurodivergencias tienen como base las cuestiones sensoriales Ujú. y después las mentales. No conocemos a ningún niño neurodivergente o con autismo que no tenga, Que no tenga dificultades cuestiones sensoriales. sensoriales. Por eso terminamos trabajando con Bueno, a mí cuestiones a mí me pasa que eso Por eso- es estar en el mundo, me pasa con mi hija, con Clary. Clary le molesta la ropa. Le molesta, y cada vez que está como en mucha conciencia, o sea, cuando está, por ejemplo, muy cansada, no hay manera de vestirla. Claro, O sea, porque le molesta más. le Cuanto molesta más desorganizada esté. Duerme desnuda y hasta a veces duerme sin bombacha, se la saca a la noche durmiendo sola.
Entonces, al principio yo era como esto de no, hasta que al final aprendí a aceptarla y tuve que tener una charla con las maestras de esperen, porque a ella le molesta la ropa. ¿No? Lo que pasa es que si no tiene un diagnóstico, Claro, bueno, sí. ¿cómo lo entienden las maestras? Claro. Van a decir ¿No? que es una caprichosa que no Ay, se quiere es poner una la ropa. caprichosa y la madre no le puede poner límites. Claro. ¿Entendés? Porque todos te van a decir lo mismo. Claro. Porque Y no lo peor, yo la saben, veo porque sufrir. lo sensorial Sí, se lo tendrían es que... insoportable. Yo la veo sufrir porque no se puede, me dice, me molesta la ropa. Ayer estaba sentada en el sillón, se había quedado dormida, se despierta, se había sacado la ropa, durmiendo, y tenía que ir al baño, tenía que atravesar la puerta de mi casa, tiene vidrio, y entonces vos pasás, se ve, está la calle ahí. Entonces tenía que ir al baño, tenés que pasar por ahí sí o sí. Me dice, ay mamá, tenía un conflicto. Le digo, bueno, ponete la ropa, me molesta. Vos te llevo a UPA, no me van a ver igual. Entonces estaba como súper angustiada porque El estaba conflicto haciendo entre el pis. ego y lo que es ella. A ella le daba vergüenza porque ya se le construyó eso en su Bueno, mente. mira, Claro, un claro. ejemplo. A una nena autista, la diagnostican, llegó a mí sin diagnóstico, la mandé a que le hagan el diagnóstico, era autista, hoy tiene 8 años, yo no la estoy viendo, empecé a ver a la mamá. Y claro, este año cumplió años, entonces lo hacía como todos los años, pero siempre el cumpleaños salió mal, en un salón, y entonces hablamos con la mamá, anda, llévala a que vea el salón, anticipa el tema de la música, de que haga los juegos que quiere ella porque es su cumpleaños, bla, 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 bla. Entonces la mamá me dice, bueno, va a una escuela de doble escolaridad, dice, la voy a sacar antes, que duerma la siesta, que vaya. Bueno, la saca antes, va a la casa, cuando la quiere hacer dormir la siesta, la nena dice, sí mami, igual no quiero dormir, porque mirá que yo no estoy insoportable, ¿eh? Oh. En vez de no estoy ansiosa, no estoy nerviosa, no estoy insoportable. Entonces, ¿qué palabras usamos? Tremendo. Las que usaron con nosotros Sí. y nos construyeron desde esta debilidad ante el mundo. O sea, a mí me pasa mucho esto de decir que la mujer que yo era, que todavía está como tratando de dejar de ser, no es que no, todo el tiempo estamos en transformación, usó palabras, tuvo actitudes, ¿no? Incluso conmigo misma, Exacto. que hoy ya no las tengo. Pero bueno, es por ahí esperanzar a todos los padres que están viendo esto y que están diciendo, no, pero yo, ay no, mi hija dice eso, soy insoportable. Bueno, tranqui, ya estar viendo este programa, ya estar que te venga ese pensamiento, ya es una toma de conciencia. Entonces, Y otra cosa que quería decir que me parece importante con respecto a lo sensorial, que es que todo el mundo en la escuela te tendrían que enseñar lo sensorial. A las maestras le tendrían que enseñar, a todos los profesionales de la salud le tendrían que enseñar lo sensorial. Base. Yo de terapia ocupacional no hice nunca nada, porque no. igual está la posibilidad Pero de llegar, lo ¿viste? que hice siempre fue integración sensorial. Ahí Y en va. el camino, lo que a mí me llevó también a plantearme a ver con esta unión del cielo y la tierra, ¿no? ¿Qué era? ¿Por qué lo sensorial? Bueno, después leí un libro, Sondas Arturianas, y yo soy arturiana, de otra encarnación antes de la Tierra, y hablan de todo lo sensorial. Pásamelo. La sonda de Arturus se llama. Pásamelo, ¿lo tenés? Me lo prestaron. Es impresionante. Es difícil, pero es impresionante. Digo, ya entendí todo. A ver, además, cuando nosotros hablamos de neurodivergencia y estamos hablando de los seres que están encarnando las nuevas almas, que cada vez son más sutiles, pero más sutiles viviendo todavía en esta Claro. tercera dimensión. Entonces, ¿qué haces vos trabajando con lo sensorial? Los ayudas a anclar. Ujú. Porque trabajás los centros del plexo para abajo. Sí. Ellos están conectados de acá para arriba. Del plexo para abajo lo trabajás con integración Claro. sensorial y los ayudás a que se acomoden en esta densidad y Que en la esta tienen, sí, que dificultad tienen de que la tierra. que tienen que transitar. Que tienen que Chicas, transitar. sí. son las 11. Estaba Voló viendo el eso. programa. No puedo creer. No. Yo le dije a Fer, cualquier cosa volvés otro Súper día. Va a tener que volver. Vas a tener que volver, Fer. porque- Yo le dije, ¿cuánto tengo tiempo? ¿Cuánto tengo tiempo? Dislexia. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque agarro el micrófono y... No, mi dije. tema de interés... Claro, vemos No, y ven es otro que día, sí. porque por ahí hay un montón de cosas que estaría bueno que hables, que esto, bueno, de cosas que fuiste mencionando así muy poquito, pero bueno, estaría No, y aparte buenísimo. a mí me gustaría por ahí en poder meternos como en esta
en esto de cómo sería un diagnóstico a tu manera o no cómo, Sí, o sí, cómo sí. sería, ¿no? Esto de que por ahí nos quedamos como ahí un poquito cortos, como cómo es un diagnóstico hoy, cómo sería de otra forma, ir más a lo, para los que están mirando, A lo ¿no? Como práctico, ir a lo sí. práctico. Así que bueno, ¿Dónde para... te siguen también? Porque para eso. Fer hace muchos videitos, está mucho en las redes, da Sí, ahora mucha estoy información. estoy un poco alejada. Ah, Pero bueno, ok. pero hay cosas, hay cosas Sí, para sí, ver. sí. ¿Cómo ¿Dónde, podemos? ¿Dónde te encontramos? María Fernanda Vaqueiro en Instagram. @ María Fernanda Vaquero. Facebook no lo uso casi, pero se comparte siempre más o menos lo mismo Sí. y nada más. No tengo TikTok, no tengo Nada. de eso. Porque si no me pierdo. Es un montón. Entonces yo sé lo que no tengo que hacer y no lo hago. Estos Perfecto. temas para mí son temas de YouTube. Viste que tenés, Sí. tenés una hora. Tengo un canal de YouTube. Ahí está, ¿cuál es? Ah, Y ¿viste? es María, lo que pasa es que también no estoy haciendo mucho. María Fernanda Vaqueiro o Creciendo en Conciencia. O las dos cosas y va a Bueno, aparecer. busquen por Sí. Chicos, neurodivergente también, o sea, no. Claro. No pidan más de lo que puedo dar. Pidan acá. Tal cual, tal cual. A mí me encantaría, porque bueno, en este espacio de Implots que estamos acá gracias a Bekim, Cosmética Capilar, Innovación Continua, que ahora sacaron una línea de shampoos sólidos, que todo esto es cruelty free, vegano, consciente, no testeado en animales, pero bueno, por las dudas, ahí tenemos los shampoos sólidos, que somos los que siempre más promocionamos nosotras. Todo Que lo nos de- encantan. Claro, así que son hermosos, son divinos y a mí me encantan. Igual yo siempre digo, cada uno que pruebe lo que, ¿no? Lo que vaya haciendo. Y tenemos a nuestros nuevos auspiciantes de Creolerte, que son fragancias, aromatizantes, ahí está, aromatizantes textiles, difusores de ambientes, como para también acompañar esto sensorial, que siempre decimos que está bueno acompañarlo. Yo en las meditaciones siempre recomiendo acompañemos con los aromitas, ¿no? Sepamos que no es lo mismo un aroma 100% natural que dura un segundo. Yo los aromas naturales los recomiendo para ponerme acá, una cosita así, o los que difusores que siempre van a tener como algún, aunque sea alcohol de cereal, ¿no? Como para... Bien, estoy quedando así como de tanto hablar. Otra cosa que no me quiero perder, que no me quiero olvidar. Hacker, ¿tenés la fotito que te mandé del flyer? Ahí está, lo vamos a decir al aire. Hay un flyer. Chicas, se viene algo, de paso Se se lo viene, contamos a Se lo Fer. contamos a Fer. Se lo contamos a Fer, se viene el retiro de Reinas de Copas. Y lo vamos a presentar oficialmente hoy, acá, en este momento. Que lo venimos anunciando. Lo Sí, venimos venimos anunciando, pero hoy lo vamos a como a lanzar, lo vamos a decretar. Se viene un retiro renaciendo, pero renaciendo con ese, renaciendo desde ser, siendo, estar siendo, ¿no? Ahí está. En las sierras de, bueno, esas no son las sierras de San Luis, una fotito, pero en las sierras... Pero va a ser en las sierras de San Luis. En las sierras de San Luis, en Carpintería, que aprovecho para decir que Carpintería está sobre cuarzo, o sea, es como un gran cuarzo, allá energéticamente pasan un montón. Entras ahí, ya está, sí. un montón de cosas. Potencia todo el cuarzo. Sí, un montón de cosas. Es en la Hostería Altos de Carpintería, que las pueden buscar en Instagram y poner chusmeando las fotos y demás. Ya estamos igual consiguiendo fotitos, espacios y demás. Vamos a estar del 1 al 4 de marzo dando un retiro de conexión en las sierras, donde vamos a estar reconectando con tu ser para conectar o para recordar tu propósito. Te vamos a tener a Mariel, que hace canalizaciones pleyadianas, va a estar haciendo temeana, Temeana. puja también pleyadianas, que esto es súper importante. Después vamos a ir dando más información de qué trata, todo orientado a esto, ¿no? A recordar un poquito, todo tiene que ver con lo que hablamos hoy. ¿Sos neurodivergente o tenés dudas? Este retiro es para vos. Desde ya. Se vas a sentir en casa. Vamos a estar ahí como súper. Badai, que en todo caso hacemos alguna cosita de integración sensorial, si alguien lo necesita. Claro, tal cual. Vamos a tener constelaciones, todo, vamos a estar constelando bastante, vamos a estar con Bren, constelaciones familiares, esta mirada sistémica de todo eso que hablaba Bren hoy, ¿no? ¿Qué pasa con la ancestralidad, ¿no? Que traemos. Vamos a estar meditando muchísimo, meditaciones cuánticas para recordar, para sanar y también para sembrar hacia adelante. Vamos a estar haciendo actividades con la nuestra voz. voz. Vamos a estar... Conectando con nuestra voz, conectando con nuestro propio ser desde ese lugar. También haciendo limpiezas, limpiando nuestros canales. Perfecto. Y también vamos a tener mucha yoga, que va a estar Nuri dando nuestras clases de yoga. Todo esto, obviamente, enfocado a reconectar, a recordar, ¿no?
Y algo importante también, va a estar en el retiro va a estar incluida la comida. Sí, totalmente. Y va a ser todo natural. El lugar tiene su propia huerta. La comida va a ser especialmente preparada para nosotros. Obviamente sin harina, sin taxa, obviamente todo orgánico. O sea, ya desde ya, esto que hablamos hoy de la alimentación. Antiinflamatoria. Todo, obviamente. sin Alimentación 100% consciente y preparada casero para nosotros. casero, las bebidas todas incluidas, el hospedaje todo incluido, ya vamos a estar dando como los valores y demás. Ya tenemos la info, si los quieren contactar por privado ya vamos a ir Tal pudiendo ofrecerlo. Son 4 días. Para los que ya quieran ir sumándose y sepan, nos escriben, les vamos pasando la info y vamos a ir abriendo un chat. Para los que ya están confirmados, seguimos ir coordinando por ahí la logística, que no sea un impedimento. ¿Ay, cómo voy? Bueno, tranqui, todo eso se acomoda siempre. Hay precios promocionales también hasta cierta fecha. ¿Hasta cuándo? Hasta el 15 de enero, ¿no? Exacto. Ahora sí, hasta el 15 de enero hay un precio, también lo puedes pagar en cuotas, o sea, hay no te Muchas quedes posibilidades. afuera. Si lo querés hacer, Vas a poder. vas a poder. Exacto. Bueno, chicas, no me quiero olvidar de nada. El miércoles que viene no tenemos programa porque es Navidad. Claro, 25. 25. Pero sí nos vimos el viernes. El Nos reencontramos el 27. El 27 nos vemos, como siempre, Nosotras. nosotras. O sea, No sé si se sumarán las chicas. Ojalá. Ojalá se sumen. Quiero decir que, la verdad quiero decir esto, ¿no? Nos quedamos cortos con el tema. Creo que Fer tiene que volver. Sí. No sé qué opinan. Sí. Es un tema que no puedo creer. todo ¿Vuelve el lo- viernes que viene? No sé, puede ser, ¿no? ¿Qué decís? Puede ser, no sé. Después le confirmo Cerrando el porque no año tengo con la este agenda. tema. Bueno, y si no Podría en ser, enero, ¿eh? si no en enero o en febrero, Sí, igual pero estamos vamos a ahí, seguir. en estamos, enero. sí, enero digo, más entrado enero, ¿no? Como, me siento rara que me pinté las uñas, ayer estaba con Clarita jugando con un esmalte para niños y me siento rara, me veo las uñas rojas y no me reconozco. Me gustan, Rami. Queda Yo bien. viste que no me pinto Sí. en general las uñas. Me gusta. Bueno, nos despedimos, chicas. Bien. Nos Bueno. despedimos. Muchas gracias por estar ahí de ese lado. Muchas gracias por los comentarios, los mensajitos, por haber votado en la encuesta de qué sabés sobre neurodivergencia. Esperen que no me diré. Lo dijimos el resultado. La mayoría dijo, sí, estoy familiarizado. Bueno, la pregunta que les dejo es, después de todo esto que hablamos hoy, ¿seguís sosteniendo que estaba familiarizado o era otra la mirada que tenías sobre la neurodivergencia? Que sos. Claro, O que sos neurodivergente. Descubriste que sos ¿Te neurodivergente. reconoces? Sí, sí. Yo Parte creo que de la tribu. si estás mirando este programa, Puede yo creo ser. que sí. Hay una alta posibilidad. Hay muchas posibilidades. Bueno, gente, Bueno. gracias Bueno, por Fer, estar. gracias. Fer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer, re cómoda, divino. Me encanta hablar. Gracias, Fer. A todas las Nos que encanta estamos acá, escucharte. Nos gusta hablar, nos gusta, sí, y mucha claridad. Me trajiste Gracias, muchas gracias. cosas, así que bueno, gracias. Sí, Gracias. tal cual. Bueno, chicas, gracias. Bueno, nos vemos. Buen fin de Gracias, semana. bellas. Nos vemos. Adiós.